Bueno, aprovecho de comenzar el encuentro del día de hoy en torno a la exhibición Tierra de Nadie, la muestra colectiva en Imposto, que se encuentra en su etapa final ya. Así que para quienes no la han ido a ver, los dejo muy invitados a visitarla. Estamos ya, bueno, terminando esta tarde y es un placer estar acá con este grupo tan interesante y qué gran privilegio contar con todos ustedes como invitadas de Imposto. Y nada, antes de comenzar este encuentro, que tendrá una presentación del académico Gastón Carreño y después abriremos una conversación junto a Claudia, Marilyn y Carolina, me gustaría introducir a las dos especiales invitadas artistas de la exhibición que actualmente estamos mostrando, Claudia Martínez Garay y Marilyn Boror. Bueno, Claudia Martínez Garay es una artista que vive y trabaja entre Ámsterdam y Lima. Es de Perú, estudió en la Pontificia Universidad Católica de ese país y su trabajo trata sobre la memoria sociopolítica y la historia del Perú y con una reflexión importante sobre las iconografías, los archivos, la etnografía y la antropología. Su obra se ha exhibido en diferentes lugares en el mundo, en espacios muy prestigiosos. Es representada por Green Gallery. En este momento se encuentra en Ámsterdam, así que le agradecemos mucho por estar con nosotros con este cambio de horario tan significativo. Y también, bueno, recientemente terminó de exhibir en el Nottingham Contemporary en Gran Bretaña, un museo muy connotado. Así que gracias, Claudia, por estar con nosotros. Y también Marilyn Boror, artista de Guatemala. Ella vive y trabaja allá. Es artista maya, es originaria de San Juan de Zacatepeques, de Guatemala, y trabaja con diferentes medios como la fotografía, la pintura, el grabado, la instalación y la performance. Tuvimos la suerte el año pasado de tenerla en Chile, o este año en realidad, a comienzos de este año, donde pudo visitar el Posto y tuvimos la oportunidad de ver su parte de su participación en una exhibición en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que estuvo muy interesante, y su trabajo también ha sido exhibido en diferentes espacios bienales. Estuvo en la última Bienal de Sao Paulo, con una acción muy importante que también se repitió después aquí en Santiago de Chile. Así que nada, los dejo invitados a todos a ir durante toda la presentación haciendo preguntas en el chat y yo ahí voy a ir viendo la manera de compartirla y después al final también abriremos a quienes deseen hacer preguntas verbalmente, de que así sea. Así que los dejo, bueno, no, perdón, me falta Gastón, introducirte a ti. Disculpa, bueno, Gastón Carreño es doctor y magíster en estudios latinoamericanos, antropología visual y diplomado en periodismo y crítica cultural de la Universidad de Chile. Sus áreas de especialidad son la antropología visual, motivo por el cual lo convocamos el día de hoy con este círculo, esta sección particular de la exposición Tierra de Nadie, curada por Diego Chocano. Y actualmente tiene distintas líneas de investigación, pero trabaja en la Universidad de Santiago, la Biblioteca Nacional. Así que, Gastón, te agradecemos también por acompañarnos y darle el espesor y esta parte de este encuentro hoy. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Voy a compartir pantalla porque eso me permite ordenar la exposición. ¿Se ve bien? Ya, voy a dejarlo. Ahí está. Bueno, ahí se ve bien. Aquí partimos entonces. Bueno, lo primero es mencionar los agradecimientos. La verdad que es un desafío poder hablar y tender puentes desde la antropología, que es mi carrera de base, digamos, y que de ahí viene una mirada más bien intercultural a esta temática. Y por otro lado, mis posgrados son en estudios latinoamericanos, por tanto hay un cruce también ahí con lo latinoamericano que creo que puede, digamos, establecer conexiones interesantes con la sección en la cual me encomendaron hablar, y además tener la presencia de Claudia y Marilyn, que además pueden hablar con propiedad de sus trabajos. Bueno, cuando me contactaron desde Imposto, particularmente Carolina,
me pidió que un poco hablara de circulaciones, de esa sección en la cual está dividida la exposición. Y yo acá hago un parafraseo justamente porque me llevé el catálogo, qué es lo que articulaba finalmente esta sección. Entonces, como dice acá, es la sección que reúne artistas que, a través de sus obras, exploran la cultura visual y la política de la circulación de lo visual y cómo estas redes de circulación producen y refuerzan identidades rígidas y normativas. Sobre esa base, yo establecí un orden que es un criterio más bien temporal y eso es lo interesante porque Diego, me refiero a Diego Chocano, él hizo un orden también, hizo una lectura de la obra que es súper interesante y justamente para tratar de no guiarme por la misma y tensionar un poco su mirada, yo la ordené de otra manera porque también creo que pueden funcionar. Bueno, la primera obra es de Eugenio Dittborn del año 85, la segunda es Juan Pablo Langlois de 1990, después Claudia Martínez el 2017 y Marilyn Boror el 2020. ¿Sí? Y un poco la pregunta que está detrás de esta presentación es, ¿se puede hacer un análisis a las representaciones interculturales comprendidas en un poco de lo que quiero hablar? Y para ello quiero tomar dos conceptos. El primero es Latinoamérica como zona de contacto. Esto lo trabaja una profesora norteamericana, antropóloga, en un libro que se llama Ojos Imperiales, y ella define a Latinoamérica como una zona de contacto. Y la zona de contacto, en este sentido, es un espacio social en el cual culturas dispares se chocan y se enfrentan a menudo dentro de relaciones altamente asimétricas de dominación y subordinación, tales como el colonialismo, la esclavitud. De una u otra manera, estas obras tienen algo de eso. ¿Sí? Y por otro lado, quisiera tomar el concepto de una profesora norteamericana que se llama Deborah Poole, en un libro que se tradujo al español en Perú, pero lamentablemente está agotada esa versión, que se llama Visión, Raza y Modernidad, donde ella elabora un concepto que se llama economía visual, en el sentido de que lo que es la cultura visual, que como un enfoque tradicional desde la antropología, particularmente la antropología visual, para ver, digamos, estas temáticas, ella desarrolla un concepto nuevo que se llama economía visual. Y la economía visual sería consecuencia de una observación donde el campo de la visión está organizado de una forma sistemática. Esta organización tiene que ver con relaciones sociales de desigualdad y poder, nuevamente esta lógica del poder en las dos autoras, así como significado y comunidad compartida. ¿Sí? De hecho, aquí también hay algo interesante porque ella dice, aquí hay tres niveles donde uno puede ver estas imágenes. Ella particularmente se refiere al mundo andino. Después podemos conversar con Claudia si conoce a esta autora y si puede hacer un contrapunto. ¿Sí? Pero habla de la producción de la obra, ¿sí? La materialidad, ella trabaja con grabado, fotografía, la circulación de estas imágenes, pero también de objetos. ¿Sí? Es decir, y aquí viene toda la lógica, bueno, ¿qué pasa con estos artes de los países de origen, de los contextos culturales en los cuales se encuentran y terminan en museos, digamos, de metrópolis europea de Estados Unidos? ¿Sí? Y finalmente, lo que ella plantea es que hay sistemas culturales y discursivos que permiten interpretar estas imágenes. Entonces ella hace una analogía bien interesante y dice, bueno, por un lado, ¿cómo un campesino quechua puede significar una fotografía de su familia o de sus parientes del pasado versus cómo las puede ver un europeo, ¿sí? Del siglo XIX? De hecho, Mary Luz Pratt habla, toda esta imagen o buena parte de las imágenes del siglo XIX, del siglo XX, ¿sí? Fueron hechas por hombres blancos y ocupan la categoría burgués, es decir, gente adinerada, ¿sí? Y eso también condiciona finalmente cómo se construyen estas imágenes. No sé si se entiende un poco lo que estoy diciendo, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, y ya para entrar de lleno a la temática que se me pidió conversar, está esta idea de, bueno, ¿qué reflexiones puedo hacer sobre, yo sobre estos materiales, sobre esta obra? Y con respecto a la obra de Eugenio Dittborn, cuando vi su trabajo, que de hecho en el catálogo está muy bien definido, me acordé de las otras imágenes que acompañaban a Jamie Botton. ¿Sí? Esta es la obra
de Eugenio Ditbo, ¿sí? Perdón. No pude averiguar bien si es que las plumas son de aves de la zona. Me atrevería a decir tentativamente que sí, y tiene mucha relación con estas culturas porque tienen un arte plumario que se llama bastante significativo, bastante interesante. Bueno, y esta imagen sale de acá, ¿sí? Que además es la expedición del Beagle, un célebre barco que vino en dos ocasiones a Chile, una con Fitzroy a cargo y además vino con Charles Darwin, digamos, a bordo. Y pasa una cosa bien interesante, por ejemplo, acá tienen eh, a, a Jimmy, ¿sí? Jimmy cuando lo suben al barco, ¿sí? Que además es una historia fascinante porque eh, hay un intercambio, pero como que los marinos no pensaron que iban a dejar al niño a cargo de los ingleses. Es una situación bastante loca porque el niño de hecho se va con ellos, pero nunca pensó que iba a terminar en Europa, en Londres, ¿sí? Eh, y es interesante porque se pasa por alto para muchos que él no iba solo. Él iba con otros tres indígenas, pero que no eran de su grupo indígena, que eran de otro pueblo, Cahuéscar, ¿sí? Eh, entonces también ahí hay un tema interesante con él, que si bien eran indígenas, los otros tres y él, formando un grupo de cuatro, en realidad él no se comunicaba con los otros indígenas, no hablaban la misma lengua. Y aquí cabe mencionar que en esta zona de Chile hay dos grandes patrones culturales, lo que son los canoeros, es decir, grupos indígenas que pasaban buena parte de su vida dependiendo de la pesca principalmente, en alguna medida también de la caza, pero que eran nómades que andaban en sus canoas, muy diferente a los Selnam de Tierra del Fuego, y aquí me voy a conectar después con Juan Pablo, la obra de Juan Pablo Langlois, y lo que serían los Tehuelches o Aoniken en América continental, ¿sí? Que son muy diferentes físicamente y culturalmente, y su modo de vida era totalmente diferente. Entonces, vean acá cómo aparecen representados, acá arriba se ve el cursor, ¿ya? Cómo aparecer así como en su estado natural, entre comillas, y después ya, digamos, entre comillas, civilizado, ¿sí? En el caso de ellos, vuelven tres, uno enferma y muere en Europa, y vuelven tres, y es súper interesante, la gente que quiera averiguar, hay bastante información en Internet, la vida que ellos tienen, porque está documentada justamente por los misioneros anglicanos que están en la zona después, y en el caso de Jamie Button, vive bastante tiempo después, ¿sí? Entonces, lo que yo quería situar es cómo Eugenio Didbon saca esta imagen, probablemente de esta misma hoja que están viendo ustedes, que es del libro original de la expedición, ¿sí? Y en la expedición se reproducen otros grabados que dan cuenta de este modo de vida, para que se hagan una idea, ¿sí? Una zona de canales, viven en canoa, ¿sí? Y por otro lado, y principalmente dependiendo de lo que es la pesca y la cacería marina, ¿sí? De hecho, no se aprecia ahí muy bien, pero ahí están los arpones con los que cazaban. Y bueno, la segunda obra de Juan Pablo Langlois, le puse Kamanacar Kipa no era Selnam, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Esta es la obra de Juan Pablo, ¿sí? Que se llama Miss Ona, que es de 1990. Los Ona son otro grupo indígena que me está haciendo mención recién, que son cazadores terrestres que viven en Tierra del Fuego, pero que tienen una particularidad, porque la fenotípicamente se diría en antropología, pero sus cuerpos eran muy diferentes, eran sumamente altos, por eso que está el mito del gigantismo, en promedio 2 metros de altitud, muy diferente a estos canoeros de 1,60 m, de una contextura muy diferente, porque al estar en la canoa no desarrollaban bien la musculatura de las piernas y sí desarrollaban torsos bastante abultados por el hecho de estar remando. Entonces, además, físicamente, uno al lado del otro son muy distintos, ¿sí? Y acá es interesante porque por lo que sale, digamos, en el catálogo de la exposición y un poco en todas las referencias a la obra, el mismo Juan Pablo Langlois, él piensa que son Selknam y además dice que la fotografía la habría tomado un misionero salesiano que se llama Martín Gusinde. Y yo hice un trabajo hace algunos años atrás
sobre esta fotografía. Es la misma chica. Esta es la foto con la cual trabaja Langlois y es la misma niña y se llama Kamanakar. Estas fotografías fueron tomadas por una expedición francesa de carácter naturalista, científica, que estuvo entre 1882 y 1883 en el extremo sur de Chile, en la zona de los Canales. ¿Sí? Y en ese año ellos contactan, bueno, venían a hacer mediciones magnéticas, pero aprovecharon de estudiar la flora, la fauna, la astronomía, y entre ellos los grupos indígenas, y particularmente con poblaciones canoeras que estaban en la zona. Entonces estas fotografías siempre circularon en un contexto como etnográfico, antropológico, como de, bueno, así viven estos nativos, ¿no? Pero yo empecé a mirar con cierta sospecha estas imágenes, particularmente la primera de la izquierda. Es factible ver una lectura erótica en estas imágenes, sobre todo si uno ve las fotografías eróticas que circulaban en ese contexto, solo que eran blancas y acá son indígenas. ¿Sí? En las 180 y algo fotografías que se rescataron, que aún sobrevivieron de esta expedición, en 6 aparece esta niña, porque es una niña, Kamanakar Kipa, y vean el ejercicio que yo hice con respecto a fotografías de la época. ¿Sí? Vean las poses, entonces perfectamente se puede establecer de que aquí había un contexto de producción más bien erótica que circuló como otras fotografías de la época con un erotismo traslapado, ¿sí? Pero en concreto, estas niñas son yaganes o yámanas, ¿sí? Es decir, canoeras del extremo sur de Chile, del grupo indígena más austral del mundo, de hecho. Y bueno, y acá ya pasamos a nuestra invitada, a ver si pueden hacer un contrapunto. Bueno, el trabajo de Claudia es precioso. En realidad, creo que esto de ver video, en este caso en internet, con las condiciones, por ejemplo, yo lo escuché con audífonos en un espacio más bien oscuro y uno tiene esta experiencia inmersiva de verlo. Y es notable, no me da pudor hablar mucho de tu obra, Claudia, después tú lo puedes desarrollar, pero a mí lo que me gustó y tal vez también pueda detonar una pregunta, tiene que ver cómo un cerámico moche, ¿sí? De hecho, aquí tenemos una imagen, finalmente se vocaliza una historia, pero en quechua, que no es la lengua de los moches, ¿sí? Entonces ahí resolviste de una manera muy interesante una temática que es importante, es decir, cómo expreso esta historia del artefacto en una lengua que, entre comillas, ya no se habla, ¿sí? Y yo cuando vi tu trabajo, Claudia, recordé estas imágenes, son una acuarela que mandó a hacer un arzobispo, Martínez Compañón, eh, y que él da cuenta un poco del mundo de justamente la zona norte de Trujillo. De hecho, algunos lo conocen como el Códice Trujillo, le dicen, eh, y da cuenta también de cerámica precolombina, ¿sí? Y aquí viene todo el debate porque Perú ha protestado para que le devuelvan esta acuarela, ¿sí? Eh, y ha sido motivo de visitas de Estado donde se ha planteado el tema de la devolución, porque es parte de la entidad del Perú. Entonces, ahí dejo instalado este tema con Claudia. Y para cerrar con Marilyn, bueno, me parece notable este tema de la ausencia del indígena. De hecho, este es el trabajo de Claudia. Yo lamentablemente no conozco Guatemala, tengo amigos guatemaltecos, colegas también antropólogos, de hecho Carlos Flores, gran amigo que vive en México ahora, y es súper interesante la fotografía. Bueno, tú trabajas en formato postal, que creo que dialoga también con la obra de Dittborn en alguna medida, y claro, uno ve la fotografía, la postal de este barrio, que destaca como una cosa más bien colonial, pero donde lo indígena está totalmente ausente. Y además lo indígena en Guatemala tiene la particularidad que está súper presente. Y yo lo primero que destaqué cuando vi tu trabajo fue el tema de los textiles de las mujeres, ¿sí? Eh, y bueno, y acá está un poco tu lectura a este tema, ¿no? Otro país, ¿sí? Esa pregunta me parece notable. ¿Cómo se vende un turismo de Guatemala con esta tremenda ausencia?
Y un poco para contrarrestar y para ir cerrando un poco con mi exposición, que no sé si estoy bien en el tiempo, eh, el tema es que yo hice un ejercicio muy simple. Googleé indígenas de Guatemala, ¿sí? Y esta es de las primeras fotos, que creo que es la segunda que me lanzó así como Google por imágenes. Y nuevamente el tema de los textiles, o sea, cómo finalmente está por un lado el tema de la mujer, que también trabaja Marilyn, pero además de los textiles como un elemento identitario súper presente finalmente en la sociedad guatemalteca y que finalmente el turismo que se quiere promover lo deja ausente. Bueno, y con eso quería cerrar. Perdonen si me pasé de tiempo. Para nada. Muchas gracias, Gastón, por tu presentación. Antes de pasar a Claudia y a Marilyn, quiero aprovechar de saludar a Diego Chocano, que se incorporó. Habíamos tenido un problema con, con su entrada al Zoom. Así que nada, Diego, gracias por estar acá. Quería aprovechar de darte la palabra por si querías hacer un comentario sobre, bueno, sobre la muestra, sobre la participación de las artistas desde la curaduría y si querías abrir también la conversación hacia Marilyn y Claudia. Gracias, sí, tuve problemas para entrar al Zoom. Y gracias a Marilyn y a Claudia por estar acá y a Gastón también por esa lectura. Siempre es interesante ver, o sea, creo que para mí lo importante de estas sesiones era, yo formulé algunas ideas y me interesaba ver cómo otras personas respondían a esas ideas. Entonces, gracias. Y no, eh, para mí lo que eh, como que la temática que reúne a estos cuatro artistas es que todos de alguna manera indagan cómo la cultura visual se difunde, se viaja, como que, sí. Entonces, eh, el trabajo de Claudia me pareció súper interesante porque eh, como que le da, no le da vida, pero reconoce la agencia de estos objetos que están como que encarcelados en estos depósitos de museos europeos. Y me pareció interesante también el formato de Marilyn, de usar postales. Me pareció que había como que ahí también una conexión bastante importante con Eugenio, pero también con Juan Pablo Langlois, que creo que él investigaba sobre cómo la cultura visual en libros, en revistas, en periódicos también parece, también contribuye a ciertas nociones identitarias. Pero sí, también algo que me interesaría saber de parte o sea, de todos los participantes. Yo lo que quería hacer también era, en la muestra hay dos como que eh, eh, momentos que no quise separar, pero que sí, o sea, están todos dialogando, pero que me parece importante mencionarlos, que son los ochentas y de ahí una época más como que contemporánea, obras hechas en los últimos 10 años más o menos. Aunque hay una de Sandra Gamarra del 2009, que creo que es la más antigua, que considero todavía ser parte de esta como que de las obras más contemporáneas. Eh, lo que quería hacer es que el cuerpo esté muy presente, o sea, notar cómo el cuerpo está muy presente en las obras del siglo XX, de los ochentas, y en las obras contemporáneas, no, ese cuerpo comienza a desaparecer. Lo que a mí me pareció súper interesante el trabajo de Claudia es que parece que estás transcurriendo un paisaje casi en todo el video. No te queda claro exactamente qué es lo que estás viendo durante todo ese video. No te da, no sé cómo describirlo, o sea, no te da esa, te, te, eh,
no te da como que todas las respuestas así de inmediato. Y de ahí en la obra de Marilyn lo que me pareció interesante es que ves esos cuerpos desapareciéndose, ¿no? O sea, van como que desvaneciéndose. Entonces, la presencia o la ausencia del cuerpo también es un tema que a mí me interesó mucho, particularmente en esta sección, aunque es en verdad en todas las secciones, pero particularmente en esa sección. Y Gastón, no sé si es algo que también notaste eh, en tu lectura de esta sección, de este núcleo. Perdón, ahí sí. Sí, no, yo me referí principalmente a circulaciones, que era lo que nos convocaba, pero efectivamente el recorrido de la muestra en su conjunto me parece notable. O sea, esto de las yeguas del apocalipsis, estas fotografías, ¿no? Con todo el contexto que tienen, un poco lo que hablabas tú con respecto a los 80, qué sé yo, un poco el periodo de la dictadura, en las vanguardias artísticas, la materialidad de la fotografía, cómo después dialoga con pintura, que son reinterpretaciones a cuadros clásicos, y ya un poco lo que es lo más contemporáneo, sin duda. Y yo creo que ahí está bastante bien descrito en el catálogo, digamos, que por lo menos a mí parece que también son unos materiales interesantes en la interpretación. El recorrido que hiciste queda claro y funciona, sin duda. De hecho, hablábamos antes de entrar al seminario, digamos, público con Antonio, de que es súper importante ver la muestra presencial, digamos, que está el video que te hace una idea, digamos, del recorrido, pero no es lo mismo que visitarlo, y de ahí la importancia de ir a la galería. Eso. Quiero, quiero abrir el espacio para, bueno, para Claudia y para Marilyn. Me parece que en esta instancia, como punto de partida, es súper interesante saber cuál fue el contexto en que estas obras fueron producidas en términos de su propia producción, ¿no? No sé si les parece, puede ser cualquiera. Claudia, puedes comenzar y después seguimos con Marilyn. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Gastón, por eh, la verdad es que está súper interesante todo lo que estabas conversando. Y sí, o sea, cuando he presentado ese video lo hice acá en Holanda. Yo eh, estudié en Lima, vine para una beca acá a Holanda y justo lo que comentaste de las láminas Martínez Compañón, justo ese año fue ese momento en el que dije que otras cosas están afuera que no pueden volver. Están en esta misma, digamos, situación de discusión de a quién le pertenece, quién merece estas cosas, por más que las haya tenido un montón de tiempo, etcétera, ¿no? Una de las cosas que me pareció como más importante de mencionar ahorita con lo que está mencionando Diego, también tiene que ver con algo que está muy presente en mi trabajo, que es en general la parte del vacío y de la especulación, que ha sido, digamos, todas esas cosas que no se pueden saber, que no se pueden entender, que no se pueden completar debido a la ausencia de archivos o a la ausencia de testimonios o a la ausencia en sí dejada por el colonialismo. Creo que ese es el espacio principal donde a mí me interesa hacer mi trabajo. En el video de Yo te sobreviviré, este video que mencionas que está en idioma quechua, yo fui al Etnológico de Berlín. Em, Traté de contactar a personas que hablen el muchica. Lamentablemente, cuando les pedía si es que podían traducir el diálogo, el texto del video, me dijeron, tenemos un lenguaje, digamos, o tenemos un vocabulario que nos puede traducir un texto escolar, o digamos, ni siquiera escolar, sino de nido, de nivel de nido. Hay tantas palabras que no se podrían traducir, es imposible. No me querían traducir el texto. En un momento pensé, bueno, de repente podría ser el video que esté solamente con ciertas palabras puntuales que todavía se usan, que todavía se conocen, pero era tan complicado
que dije, no lo quiero poner en español, no lo quiero poner en inglés. Y en ese momento pensé en buscar igual un idioma que sea, digamos, andino y que podía igual tener como poner en valor algo que de repente en el futuro igual se deja de lado, ¿no? Porque en general si se van perdiendo los lenguajes, se van perdiendo los idiomas, en el video se puede ver en varias partes que hay palabras que también han tenido que ser usadas en español, han tenido que ser usadas incluso en una parte en la que se menciona los lentes infrarrojos, ¿no? Entonces, para mí, digamos, esa imposibilidad de lograrlo en el idioma original me hizo tomar esa decisión. No quería ponerlo en español de ninguna manera. Y justo, bueno, lo que comentabas con lo de las láminas, bueno, esas láminas eran tan importantes. En Perú todo el mundo estaba haciendo, viendo de qué manera se podían regresar las láminas a Perú, ¿no? El Museo de Arte, todo el mundo estaba, digamos, haciendo lo suyo, pero aún así la última palabra la tenía el gobierno español y no querían. Eh, y en ese momento fue que yo me pregunté, ¿no? ¿Qué otras cosas están afuera que pueden tener un valor o no? Eh, eh, por qué no pueden regresar o de qué manera se podría regresar? Y cuando pensé en este trabajo, justo había ido acá al museo que es el Tropenmuseum de Holanda, en donde tenían varias cerámicas, tenían digamos, varios artefactos, no solamente de los moche. Yo no era que estaba buscando especialmente un artefacto moche, yo estaba buscando una pieza que me pudiera, digamos, permitir hablar sobre no estoy donde debería de estar, o no estoy alejada de mi lugar de origen, o estoy, digamos, sin esta posibilidad de regresar. A mí, cuando quise hacer este proyecto, se me presentaron un montón de problemas acá porque era muy complicado acercarme a las piezas. Les decía, hey, soy de Perú, vengo a visitar estas piezas, quiero hacer una investigación. No, era muy complicado. En cambio, en el Museo de Berlín fue muy abierto. Además, sabían muchísimo sobre todas las piezas. Eh, Cuando fui, estuve visitando, ellos tienen más de 8.000 piezas de Perú nada más. Y fui especialmente a buscar esta pieza que era una representación un, eh, de un guerrero mochica justo antes de ser sacrificado. Tienen, digamos, ciertos elementos que se repiten porque no tenían, digamos, un prisionero, tenían miles de prisioneros, ¿no? Y casi siempre tienen, digamos, una soga en el cuello, a veces tienen una soga que se transforma en una serpiente que a veces está mordiendo el pene. O sea, tienen como digamos, una mirada como bien específica de qué cosa, cómo se representa tal personaje, ¿no? La cuestión es que no solamente los personajes son, digamos, personas X, sino eran representaciones de gente que existió. En ese sentido me parecía muy interesante también lo que estabas conversando sobre lo de las niñas indígenas, ¿no? Que creo que muchos momentos simplemente se representa al indígena así y sin pensar mucho en que ha sido una persona que ha tenido, digamos, una vida. Y yo con este video eh, quería más o menos meterme a partir de las cosas que había leído, de cómo eran los sacrificios, a partir sí, básicamente había estado viendo varios escritos académicos de más o menos qué cosa había pasado para que desapareciera, em, em, más o menos cómo era el tipo de ritual, más o menos, en general estaba empapándome a partir de textos, eh, pero yo quise trabajar con el video y que se sienta una especie de narración en el que no es una pieza la que está hablando, sino ha sido un niño que existió
ha sido un adulto que estuvo en una batalla, ha sido una persona que presencia su muerte cuando ha estado enterrada, cuando ha sido desenterrada, cuando ha sido robada para terminar en un museo en Berlín, ¿no? Em, para mí una de las cosas que eran más importantes y más sorprendentes era el hecho de poder llevar esta pieza, digamos que tiene un valor tan importante material, hacia una dimensión digital, que en ese momento yo veía que habían puros cuerpos blancos, siempre era todo esto con el CGI, ¿no? Estas creaciones, pero que nunca representaban algo que tenía que ver con la cultura de donde yo venía o de mi país. Y me parecía como importante trasladar un cuerpo o una identidad, digamos, marrón hacia lo digital, ¿no? Y el video, bueno, en realidad es un recorrido de esta vasija que tiene más de 1200 años de antigüedad y es una narración que no es lineal, ¿no? Eh, sí, creo que de repente lo puedo dejar por ahí un ratito para poder seguir conversando. Quería comentar que lo que me parece increíble de esta obra, de este video, y uno de los motivos por el cual quería incluirla es porque hablas, eh, ese vacío se manifiesta, o sea, formalmente también dentro del video. Quería comentar que por eso insistí, creo que para el catálogo también tener esa imagen, que es la imagen que mostró Gastón antes, este eh, orificio también como que un símbolo del vacío y la especulación también, ese tema bastante político que hay que especular sobre esas historias eh, de, de- de pueblos originarios porque esa información ya no existe, porque esos archivos no existen. Esa especulación también se manifiesta para mí formalmente, visualmente dentro de tu video, porque no sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo eh, hasta, hasta el final. O sea, nos obligas a especular también. Entonces, me parece que ahí hablas de la identidad de una manera muy productiva, me parece. Y imaginativa y que nos hace imaginar también. Entonces, eso es lo que me encantó de esa obra y me pareció perfecta para la muestra. Pero, Marilyn, no sé si quieres hablar tú ahora un poco sobre tu trabajo y sobre esta obra en particular. Y quizás yo creo que sí es importante pues, compartir la imagen de una de las postales. Gracias por la invitación, Diego, Claudia, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, antes de empezar, pues yo siempre pido permiso a mis ancestros porque voy a compartir información que no es solo mía, sino de una cultura muy grande, y que todo lo que diga, pues que sí corresponda al pensamiento. Bueno, esta pieza es del 2020 y yo la hice para como una comisión para una exposición que se llamaba algo como la ciudad o como lo que significaba la ciudad o el territorio para un guatemalteco, ¿no? Y para darles un poco de contexto sobre Guatemala, esto que están viendo acá al fondo es una ciudad que se llama Cayalá. Básicamente, si ustedes se meten a internet y buscan Cayalá, es como un centro comercial donde se puede vivir. Un poco así, el eslogan es como la ciudad que lo tiene todo. Y de hecho, Cayalá, la palabra está en un idioma originario, que es el quiché, y literalmente la traducción sería paraíso, como este territorio que en principio, pues traducido es paraíso, y que se blanquea completamente como esta idea de la ciudad que lo tiene todo, un espacio que sirve como que es un espacio que representa
a un sector de la población con cierta economía que puede ir a estos lugares, un lugar donde vive cierto tipo de gente con esta economía donde básicamente yo diría abiertamente que no se permite el cuerpo indígena porque es un espacio muy blanco. Eh, Esto ha sido, cuando yo conocí Cayalá, para mí fue muy duro porque la arquitectura es súper blanca, es como pensar que estás en Europa, entre Europa y Disneylandia, todo junto, blanco en la ciudad de Guatemala. Como esta cosa también separado, exclusivo, pero que también excluye a cierta población, porque Ciudad de Guatemala pues es peligrosa, entonces te excluye a ciertos grupos. Es decir, no sé, tú vas ahí y no ves cuerpos indígenas o cuerpos racializados. Y entonces para mí fue muy fuerte pensar en este lugar tan blanco que además utiliza símbolos indígenas mayas prehispánicos, es decir, sobre las columnas que parecen como dóricas o jónicas, al final terminan la arquitectura con maíz o con elotes o como una mezcla ahí muy extraña. Y dentro de esta misma ciudad hay iglesia, es decir, hay de todo. Eh, y la gente puede andar en bicicleta, no sé, es como un lugar seguro donde se puede caminar. Eh, pero también pensaba que esto antes fue un territorio indígena y que también este territorio indígena, pues no solo era indígena, sino también era un pulmón verde de la ciudad de Guatemala, de los pocos pulmones verdes que quedaban en la ciudad o que quedan en la ciudad. Y se construye esta ciudad como muy pretenciosa, muy blanca, etcétera, usando lo indígena, como decía Gastón antes, ¿no? Como esto de uso folclorizo, pero no puedes tú entrar acá. Entonces, yo pensaba como que todas estas almas y espíritus indígenas siempre iban a estar ahí en este territorio y era una forma como de nombrarlos y poner nuestros cuerpos en estos territorios de donde se excluye estos grupos, digamos. En la indumentaria de las mujeres que está acá, pues sí, como decía Gastón, el textil es una parte muy importante para la mujer indígena. La cuestión del hombre se perdió mucho, pero sigue existiendo, pero sin embargo es la mujer quien sigue portando diariamente la indumentaria indígena. Hay muchas razones, hipótesis, etcétera, pero a mí me parece que el hombre que se enfrentó mucho más rápido a la sociedad después de una guerra de 35 años que tuvimos. Al hombre le tocó enfrentarse a esta sociedad y la mujer pues se quedó un poco más de tiempo en su territorio, como cocinando, sembrando, enseñando la lengua materna, viviendo el textil. Y creo que esto hace que la mujer se empodere mucho más de sus conocimientos ancestrales. Y desde el movimiento de mujeres tejedoras de Guatemala nombran el textil como una segunda piel, ¿no? Como es tu otra piel con la que creces, ¿no? Con la que porque hay una conexión directa de tu indumentaria con tu paisaje, es decir, los colores que usas, la simbología, etcétera, pertenecen a los colores del territorio, a lo que se siembra, a lo que se cultiva, a lo que se piensa, a su cosmogonía, etcétera. Y por eso hay distintos diseños en cada territorio, porque es decir, por ejemplo, el de mi pueblo, que es San Juan Zacatepeque, es amarillo, y los colores del territorio pues son amarillos, naranjas, rojos, que son los colores de las flores que se siembran en mi pueblo. Entonces hay un entendimiento del paisaje de la indumentaria maya. Estas mujeres que están acá son de San Mateo Ixtatán se llama, y la otra postal son de Nevaj Quiché, una de las zonas donde fue el genocidio, pues fue lo más fuerte. Y para mí era importante ponerlas, como poner estos fantasmas que siguen aquí vivos, presentes y que son nuestras ancestras, porque nosotras pensamos siempre que todas nuestras ancestras están caminando con nosotras siempre. Entonces, siempre estamos rodeadas de todos estos conocimientos gracias a ellas. Entonces, para mí era importante por eso ponerlas. Bueno, no sé qué. En la parte de atrás de esta postal hay un texto. Realmente yo todo esto lo bajé de internet, o sea, ni fui a Cayalá a hacer la foto, la robé de internet.
La imagen también la robé de internet, hice la postal porque es la forma en la que se folclorizan los cuerpos indígenas como rápidamente, ¿no? Y también los textos los agarré de los mensajes que la gente que venía de otros países a conocer Guatemala iba a Cayalá y veía eh, este es el eslogan, Cayalá hay una ciudad para vivir, y el título de la obra es Ni parece Guatemala, porque en Guatemala hay una frase que mucho guatemalteco dice como, uy, es tan blanco, es tan bonito, es tan todo lo menos tierra, menos carbón, menos indígena, pues que es blanco, es mientras más blanco ni parece Guatemala. Entonces es como una frase que se utiliza mucho como, ay, qué blanco que es como ni parece Guatemala, ¿no? Pero es como un poco sarcástico. Y nada, como que estos textos que están acá, de hecho hasta dejé el nombre de la persona y de dónde venía y cómo lo veía desde su percepción de venir de otro país, como me encantó, como que al final dice, está bien ir, visitar y tal, pero no es Guatemala. O sea, esto no es Guatemala, es como lo que se vende como turismo. Esta es la otra postal, la voy a pasar rapidito. Y también, igual, como estas mujeres son de Nevac y de la zona Ixil, y también, como les decía, es una zona súper donde mucho territorio indígena fue casi arrasado completamente durante la guerra. El genocidio lleva directamente a desaparecer al indígena y vemos que se logra en contextos como este, digamos. Y bueno, un poco eso. Gracias. Dejo de compartir. Gracias, Marilyn. Oye, voy a aprovechar antes de continuar con preguntas o Gastón, darle la palabra a Gastón o a Carolina. Quiero darle la opción a los asistentes que están acompañándonos hoy día, si es que alguno de ustedes quiere hablar y hacerle alguna pregunta a alguno de los panelistas que tenemos. Dejo abierto ahora el momento para poder hacerlo. Entiendo que tienen la opción de levantar la mano, dice, en algún lugar de su pantalla, y yo ahí les puedo permitir hablar. O puede ser también por el chat. Perdón, pero Claudia, creo que tú ibas a mostrar un fragmento del video, ¿no? Sí, iba a mostrar un fragmento del video y me olvidé. Puedo Ya, compartir un votémoslo, pedacito. ya que nuestros asistentes están tímidos, pues, así que Hay que Ya, romper voy el a hielo, siempre compartir. pasa. Bueno, les voy a poner el inicio. Coca quintucha y hoja redonda. Coca quintucha y hoja redonda. Kamsiak chanquiñoqa vidaita. Kairunaq llaqtanpi waqallasqayta. Qansia chanquiñoqa vidaita. Kairunaq wasinpi llakillasqayta. La luna mengua, el sol eclipsa. La luna mengua, el sol eclipsa. ¿Por qué delito padezco tanto? Ñuqachu karjani mamay waqachi. ¿Por qué delito padezco tanto? Voy a ponerles también un fragmento acá. Chaymantan wasayta marcarwanku chakitapas. Si es que pueden, pueden ver el inicio del video, lo que me interesaba era, todo esto está hecho simplemente con em, el- la fotogrametría, eran fotos de varias partes de la cerámica y todo me recordaba a de dónde han salido estas piezas, ¿no? La mayoría han sido escarbadas en el desierto. Hay momentos en los que solamente puedo cambiar, digamos, la atmósfera
porque tengo solamente ese objeto que es el único que quería usar como base para poder tener la narración. Entonces tenía que tratar de inventarme el clima y recién en la parte final del video es cuando se revela un poco. Esta es la marca que Pfannkuchen, se dice le ponen Musotikangman. en los museos. ¿No? Le pegan ahí un pedazo de papel con esmalte, o sea, con plumón. Y en esta parte final es cuando sale, esta es la pieza del prisionero, ¿no? Que se está preguntando un poco de dónde viene, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla. Yo Gracias, tenía Claudia. en realidad algunas preguntas para Gastón porque me pareció súper interesante lo que habías comentado sobre lo de las referencias, ¿no? Las inexactitudes con respecto a las referencias. Yo pienso que esa es una cosa que en general tengo bastante en mi trabajo, porque muchas veces parto de diferentes archivos, de acuerdo a cómo los encuentro, para poder decir algo, ¿no? Y hubo un texto, ahorita no recuerdo muy bien el título, pero es un texto de Natalia Makhlouf, Ujú. en el que comentaba sobre el disco este del Sol, Inca, ¿no? Y cómo es una creación también de lo que en Perú entendemos como un elemento tan importante para la identidad peruana y ha sido una cosa que era, digamos, inexacta también. O, por ejemplo, los colonistas como Huaman Poma, en la manera en la que tienen de realizar los grabados, que es bastante europeo, pero son tomados como parte muy importante de la identidad de Perú, ¿no? Entonces me parece que es como una cosa constante, ¿no? Sí, es que en realidad es curioso, mira, voy a citar una situación, un congreso como de historia, imagen, historia, recuerdo, y, y me acuerdo que las películas que mostraban en general tendían a señalar, esto es un error histórico por esto, en el caso indígena. Acá la historia habla de los Sioux, pero en realidad la imagen representada son Cheyenne. Visto así, yo creo que eso es limitar mucho la discusión. ¿En qué sentido? Eh, en el caso de las, entre comillas, filiaciones étnicas, también da cuenta de una serie de procesos de por qué pasan estas situaciones. No es solo un error de tipeo muchas veces, de una clasificación, sino que tiene un componente más bien ideológico de, de cómo representar al otro, digamos, ¿sí? A la alteridad cultural. Eh, con Carolina conversamos, hace un par de años publiqué un artículo sobre una fotografía que está en un museo en Chile, en realidad no sé si la habrán sacado, pero al momento de publicar 2 años atrás todavía estaba exhibida y que supuestamente daba cuenta de un indígena chango, ¿sí? Que serían los indígenas que estarían en la costa norte de Chile, ¿sí? Que dialoga un poco con los moches en cierta medida y en realidad era una filipina, ¿sí? La chica era una filipina y hubo todo un proceso de apropiación, incluso hizo un concurso para ponerle nombre. Gente que en su momento me dijo, mira, el peinado que esta chica tiene uno lo puede ver en ciertas comunidades, o sea, ciertas localidades que serían chango, entre comillas, y la verdad que no, no, era filipina. Entonces, también, y aquí quiero citar a un profesor, Peter Mason, profesor inglés, que trabaja, de hecho, trabajó mucho en Holanda, ahora vive en Roma, y él tiene un libro que espero traducir, que se llama La vía de las imágenes. Y justamente él reflexiona diferentes casos, digamos, uno radicado en Chile, de cómo finalmente la imagen adquiere una vida propia, ¿sí? Y este proceso uno lo puede ver en muchas partes. Hemos visto, por ejemplo, casos acá en Chile de indígenas fueguinas, catalogadas como fueguinas del extremo sur de Chile, Eugenio Ditbon, ¿sí? Langlois, pero que en realidad son del Chaco, paraguayo, ¿sí? Y hay trabajos publicados sobre eso. Entonces, es interesante este proceso de reapropiaciones y de errores en las filiaciones.
Por eso que es interesante que todas las imágenes sean puestas bajo una óptica más bien crítica, y no darlas por hecho. Lo que dice el pie de la fotografía no necesariamente tiene asidero o la misma fuente, que en el caso del Angular yo creo que perfectamente él pudo haber visto un texto donde apareciera que eran Selnam, que es un error, y que haya sido Busín del fotógrafo, que es otro error.